Estamos de vuelta en Onda Fuerteventura y vamos a hablar sobre una de las noticias que durante las últimas semanas también está suscitando posturas a favor y en contra. El Ministerio de Igualdad hizo público el borrador de la ley trans que vendría a modificar la ley de cambio de sexo registrado en el año 2007 para esas personas trans también menores, así como otros aspectos sobre el acceso a sanidad, a empleo y a justicia. Hoy queremos hablar con la presidenta de Altijai, Desiré Chacón. Bienvenida, muy buenos días. Hola Nuria, buenos días, Gracias por gracias por... estar al otro lado. Bueno, sobre la ley trans se habló mucho y de una forma muy didáctica para aquellas personas que no, bueno, pues que no conozcan exactamente los entresijos durante el orgullo que celebró Altijai en Fuerteventura, con testimonios e incluso también con la parte legal y jurídica. A día de hoy, Desiré, ¿por qué está suscitando tanta polémica el borrador propuesto, en este caso por el Gobierno? Bueno, Nuria, pues si me lo permites, lo primero agradecerte como siempre, tanto a ti como a Onda Fuerteventura, que nos hayan brindado este espacio para intentar poner un poquito de claridad, ¿verdad?, a toda esta polémica que se está generando y que yo quiero arrancar diciendo que no favorece en nada, todo lo contrario, a un colectivo de personas que son las personas trans, personas y menores. Recordarlo primero, me hablas de esta polémica, ¿no? Ujú. Recordar primero que este asunto ya está legislado en España. No es una ley nueva, es un asunto ya legislado en España. Es una polémica que no nos es nueva, que también la vivimos y la sufrimos. Recordar que desde el año 2007, fíjate la de años que han pasado, tenemos una ley estatal que regula las posibilidades de cambio de nombre y de sexo en sus documentos de identidad de las personas trans y otras muchas medidas de las que podemos hablar. Pero es más, a día de hoy hay 14 comunidades autónomas que bien en leyes LGTBI o bien en leyes específicamente trans ya también han legislado sobre ello. Ujú. Con lo cual, pero nos ha sorprendido mucho en uno de los lados de la polémica que haya surgido una polémica, porque se habla de identidad de género, por parte de compañeras feministas, polémica que no entendemos muy bien por qué surge ahora y no surgió en el año 2007. Porque desde luego nosotros también consideramos que la polémica en este momento se está centrando en dos cosas que, como decía al principio, en nada nos favorecen a las personas trans, en nada, en nada. Uno, en ese debate entre algunas personas del feminista, es Mm. decir, que intentan al movimiento feminista, que se representan a sí mismas, compañeras, muchas de ellas amigas, que están cuestionando algo, que hablan de borrado de mujeres, algo que oímos, ¿te acuerdas, Nuria, cuando se aprobó el matrimonio? También oímos que se iban a borrar las familias. Pues aquí estamos y no se ha borrado ninguna, ¿verdad? Desde Lo luego, al contrario, muy al contrario. que la diversidad familiar es mucho más valorada y respetada. Con este tema de la identidad de género ocurre lo mismo. Desde luego nosotros sí que te agradecería no seguir ahondando en una polémica que para el movimiento LGTBI, para el TIJAI y yo creo que para la gran mayoría del movimiento feminista está muy superado, muy, muy superado. El movimiento feminista o es incluyente O no o es, no, o no es. o no será. Es decir, yo parto de una concepción básica. El feminismo lucha por la igualdad de todas las mujeres y las mujeres trans son mujeres. Con lo cual, y además destacar una cosa, dentro del colectivo de las mujeres, si hay una minoría estigmatizada, doblemente discriminada, es el colectivo de mujeres trans. Y fíjate qué curioso cómo es esta concepción social del género, ¿Mm? que cuando una persona que ha nacido
con su genitalidad biológicamente hombre y su identidad de género es ser mujer y decide asumir ese tránsito, baja en la escala social. Pero es que baja mucho más allá que las mujeres. Y curiosamente a la inversa, cuando una mujer nacida biológicamente mujer hace su tránsito hacia lo que es su realidad, su identidad de género sentida, se eleva socialmente. Entonces, decir eso por el lado de la polémica con algunas mujeres que se representan a sí mismas, que desde luego a mí me gustaría dejar claro que el movimiento LGTBI en este momento no ha tenido, ni tendrá nunca una polémica con el movimiento feminista, porque como organizaciones nos definimos feministas, somos compañeras en la lucha feminista, llevamos ahí todos los años que ha durado toda esta lucha y estaremos ahí, y desde luego es una lucha que el movimiento feminista en general tiene totalmente superado, y agradeceríamos que los medios de comunicación dejaran de poner el foco, que entiendo que es atractiva la polémica, porque las mujeres que la lideran también tienen cierto renombre social, pero desde luego no favorece en nada. Creemos que son personas que tienen que revisar un poco, considero, revisar algunos de los principios y las bases de su discurso, empatizar más, leer más legislación actual, porque recordar que además no vamos a hacer la avanzadilla en España, que hay países que van por delante en Europa, es decir, no solo se ha legislado en Europa, sino que además a nivel de derechos humanos, ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la libertad en la determinación de la identidad sexual o de género de una persona es un elemento esencial que debe ser defendido como un derecho humano. No es un capricho. Aparte que, si me permites decir, bueno, nosotros no queríamos ahondar en la polémica, simplemente en un tema que está en la calle y simplemente dejar claro exactamente cómo la unión, que no hay fisuras en este caso, que pueden ser interesadas. Por eso me retrotraía al momento del orgullo, al momento en el que se habló tanto sobre esta ley trans, sobre la ley trans de Canarias, sobre la lucha, pero también sobre el reverso. Me gustaría insistir en lo que hay y lo que descubrimos muchos hablando con esos colectivos a los que no siempre se le pone el foco, esos datos que tú acabas de mencionar. Detrás de toda esta polémica mediática que puede o no interesar a determinados movimientos que pueden querer tener más luz dentro de los medios, lo que hay es una problemática social muy grave, ¿no? Tenemos datos, por ejemplo, como mencionabas, de las personas trans que intentan en momentos normales, fuera de COVID, quiero decir, fuera de pandemia, pues incluirse dentro de cualquier ámbito laboral con un paro de un 80%. Hablamos de gente que ha vivido en la calle, gente que ha tenido trabajos, pues en muchas ocasiones con muchos efectos psicológicos negativos. Estamos hablando de la exclusión social. Pero también de los menores, y no es que quiera entrar en la polémica, pero sí ha sido uno de los grandes choques, el hecho de que los menores, y aquí no hablo de las feministas, hablo en general de la conciencia colectiva, ¿no? El hecho de que los menores puedan llegar a, o que la normativa autorice a que sin esa autorización paterna puedan tomar esa decisión. ¿Esto era así ya en el borrador del 2007? ¿Ha habido cambios? A ver, una de las necesidades de esta ley, decía antes que, primero, hay dispersión normativa en todo el Estado, porque como las comunidades autónomas han ido avanzando en legislación propia de sus ámbitos territoriales, en los ámbitos que le competen, en el sanitario, en el educativo, en otros ámbitos, hoy tenemos en España que se puede ser persona trans de primera o persona trans de quinta, en función de que en tu comunidad se haya legislado más o menos. Segunda cosa súper importante y necesaria. Hoy la ley que tenemos es una ley patologizante. Esta palabra que todo el mundo está escuchando, ¿qué significa? Significa que hoy, para tú poder cambiar, con la ley actual, tú poder cambiar tu DNI y tu género, con lo que eso supone
y tu sexo, que es de lo que pone el DNI, ¿no? Que pone mujer o hombre, femenino o masculino, que es lo que te pone, ¿verdad? Mujer, lo que te pone el DNI, para poderlo cambiar tú hoy. Tienes que estarte sometiendo a tratamientos hormonales, quirúrgicos en algunos casos si lo decides, durante mínimo 2 años. Luego tienes que sufrir que un psiquiatra o un psicólogo, una persona del ámbito de la psiquiatría, determine si estás loquita o no, para tener clara cuál es tu identidad. Eso que además, como puedes imaginarte, es estigmatizante, traumante, es un proceso que dura una media de 3 años. Entonces, imaginemos una persona que todos los días su aspecto social es de mujer o de hombre y todos los días tiene que exhibir su documento. A lo que eso se expone, eso ya lo superamos, ese debate en el 2007. Ya vimos esa necesidad. Ahora, ¿realmente creemos que las personas trans son menos capaces que tú o que yo para tener clara su identidad? ¿Realmente nos creemos que es un capricho? ¿Realmente creemos que una persona decide por capricho pasar a formar parte de uno de los grupos más estigmatizados de la sociedad? O sea, revisemos lo que estamos diciendo. Es una necesidad importante y yo creo que se lo debemos a una serie de personas que desde luego son la parte más estigmatizada. Hablabas de menores. Esto, una de las cosas que ha resuelto el Tribunal Supremo y Constitucional en este país es ya ha advertido la necesidad de mejorar la ley que tenemos vigente, porque hay 2 grandes vacíos en ella que, según esos altos tribunales en España, después de recibir reclamaciones y demandas, han decidido que se debe legislar sobre ellas. Uno son los menores trans, que es una realidad que yo creo que después de esa labor que ha hecho organizaciones como Crisalis, Euforia, y otras muchas en este país, la realidad, esto se sabe en todos los colegios de Fuerteventura, hay niñas trans, están en todos los colegios de Fuerteventura y está claro que el poder abordar su realidad en una edad temprana coayudará a un desarrollo vital de ese menor y de su entorno, ¿no? También. Y de su entorno más sano. Luego me hablas de qué otra parte tiene, y luego la otra parte, las personas migrantes, que también lo han dicho los altos tribunales. Imaginemos personas, porque siempre que pensamos en las personas, ¿verdad?, de las pateras, o pensamos en la migración que viene como turista y se queda, siempre pensamos que es gente que solo viene por razones económicas. Pues no. En la mitad del mundo, cada 2 días es asesinada una mujer trans. Y vienen a España huyendo de todo eso. Y es una de las causas que se les debería tener algún tipo de parangón y facilidad, siendo como somos uno de los países más avanzados en el mundo en derechos humanos, en defensa de derechos humanos y específicamente del colectivo LGTBI. Y luego la ley, porque ahora no es más que un borrador, no es más que un borrador, donde apelamos a los partidos gobernantes a sentarse en una mesa, a invitarnos a sentarnos, a no hacer partidismo de esto. Por favor, que está la vida y los derechos de personas detrás de eso. A sentarse, a mejorar entre todos y todas ese borrador para que las personas, los menores trans, tengan cuanto antes la mejor ley que proteja sus derechos, porque luego la ley, el proyecto de ley, lo que tiene es toda una parte de discriminación positiva, lo decía, de facilitar la inserción de las personas trans en el ámbito laboral, de dar protección a los menores contra el bullying y la transfobia en el ámbito educativo, de crear unidades especializadas, igual que las hay de oftalmología, está claro que en menor medida, porque el número de población es otra, que pueda atender donde haya endocrinos, las personas adecuadas para eso, que puedan dar el trato adecuado.
tenemos que pensar en la discriminación que sufren estos niños, estas personas en su día a día, Desde luego. abocadas, estamos mandando a una minoría social ¿a qué? Ujú. A la calle, a ser víctimas de prostitución como único medio de vida. Ujú. Exactamente, a eso nos referíamos, que los trabajos, pues muchas veces, bueno, lo hemos visto, lo hemos contado, nos lo han contado, espectáculos nocturnos y prostitución suelen ser porque una persona tiene que comer, al fin y al cabo tiene que comer y cuando no decides no vivir del subsidio, ¿no? Pues de alguna forma tendrás que encontrar, esperemos que sea así. Desiré, se nos acaba el tiempo, veremos ese borrador, veremos esa ley aprobada, estamos hablando, fíjate, estamos hablando de los primeros puntales en el 2007, estamos en A el ver, 2021. Nuria, sí o sí, este año todo el movimiento LGTBI somos T, somos trans, este es nuestro objetivo y no solo robarte 30 segundos para decirte que además estamos hablando desde Canarias, Sí. donde la vamos a ver, la ley canaria, la nueva ley canaria despatologizada, una de las más avanzadas de España, la vamos a ver ya. Se ha presentado al Parlamento de Canarias con el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, se han consensuado las enmiendas y ya casi vamos a ver una ley aprobada por todos los partidos con representación parlamentaria en el gobierno de Canarias, como ya lo fue entonces en el Parlamento, como ya lo fue en su día, lo que se le... Y te aseguro, porque no hemos hecho más que empezar, siempre hemos trabajado, como siempre has dicho, informando, educando y convenciendo. Estamos convencidos que cuando se nos conoce, se nos quiere y tenemos clarísimo que tendremos medios de comunicación como este a lo largo del año para dar voz a las personas trans de Fuerteventura y de todo el Estado para que se vaya evidenciando la necesidad de una ley que ya la mayoría social la apoya. Sí, y no la discute, efectivamente, es que por eso ha cogido con el pie cambiado a muchas personas que esto ya lo daban por hecho, la polémica que se ha suscitado, ¿no? Polémica innecesaria, dejémonos de partidismo y trabajemos entre todos y todas para que salga la mejor ley trans que merece la comunidad trans de este país. Bueno, pues aquí tienen, como siempre, micrófonos para contar esos testimonios, como decías, Desiré, y seguir ahondando, como vienen haciendo desde hace ya 19 años, cumple este año 19 años Altijai, en los colegios, en los centros educativos, en fin, en la comunidad, para insistir sobre dar visibilidad a estas personas que, por supuesto, tienen los mismos derechos que el resto de los vecinos y de las vecinas de Fuerteventura. Muchas gracias, Desiré. Muchísimas gracias a ti, Nuria, y a Onda Fuerteventura, como siempre, por brindarnos este espacio. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ya ven, la ley trans que va a permitir que cualquier persona pueda acudir a un registro civil y cambie su sexo en el DNI, aunque mantenga su genitalidad, su aspecto físico y el nombre dado al nacer. De esto se trata. En esto se resume, y fuera de esa polémica, interesada o no, eso ya se verá. Lo que está claro es que, como apunta Chacón, Desiré Chacón, la presidenta de Altijai, de nuevo, Canarias va a ser avanzadilla en derechos humanos. Lo veremos muy pronto, a lo largo de los próximos meses. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otro joven talento que también es avanzadilla en el mundo del cine. Hablamos de Adrián Tejero y su último premio número 1 en un certamen chileno.